El panel que compartiremos ahora pondrá en relieve las miradas que destacan algunos investigadores, pues nos integran y hacen parte de este desarrollo sobre la educación rural. Voy a darle paso a nuestros siguientes panelistas. Nos acompañan Gustavo Jaramillo Franco, subsecretario de Planeación Educativa de Antioquia, Edgar Ocampo, director de Extensión de Educación de la Universidad de Antioquia, Jorge Hernán Betancur David, doctor en Educación, docente universitario, Freddy Alonso Villa Vanegas, rector rural y representante de USDIDEA, y Carlos Ospina, coordinador académico del Centro para el Pensamiento Pedagógico de Antioquia. Quiero entonces que lo recibamos con un fuerte aplauso y vamos a hacer silencio para poder escuchar muy atentamente lo que ellos nos comparten. Quien coordina el panel es Carlos Ospina. Bienvenidos. Carlos. Buenos días. Uno. Muy buenos días. Para iniciar este panel del Centro del Pensamiento Pedagógico de Antioquia, los invitamos a ver un corto video que los va a introducir en la temática. Posteriormente llamaremos a nuestros invitados. El Centro de Pensamiento Pedagógico es un proyecto de la Secretaría de Educación de Antioquia, que en alianza con 13 instituciones de educación superior reflexiona sobre el quehacer educativo, la deconstrucción del ejercicio pedagógico y la generación de conocimiento desde los distintos contextos de la educación a partir de las voces y la experiencia de los docentes y directivos en las subregiones del departamento. El Centro de Pensamiento es un sueño hecho realidad. Esto comenzamos en la oficina tomándonos un café, 3, 4 profesores, más que hablar de cosas técnicas, de indicadores, de gestión presupuestal, realmente de educación, de cómo aterrizamos lo que hablamos tanto en teorías y cómo lo volvemos práctico. Eso fue hace 2 años y empezamos a invitar amigos, expertos en educación, a que nos ayudan a aterrizar. Hoy es un grupo que cuenta con más de 350 maestros, 13 universidades sumadas, que incluso han descargado horas, cátedras a sus investigadores para ponerlos a investigar en el Centro de Pensamiento, donde nos une una cosa, la educación, es una pasión, ¿no? La pasión de que lo que aprendemos todos los días lo podamos transmitir a nuestros estudiantes en la cotidianidad, no solamente dentro de las aulas de clases, sino en los contextos en donde se mueve, en la familia, enseñar desde un abrazo, desde una sonrisa, y más en una Colombia como la nuestra que se está reinventando todos los días, que se está transformando. Lo que busca entonces es articular el trabajo de los maestros en los territorios con las universidades. Se inicia el proceso en el año 2017, hemos venido avanzando, hicimos la publicación ya del primer libro de narrativas biográficas, porque una de las metodologías que quisimos utilizar en principio es escuchar a los maestros a través de las narrativas. Entonces hicimos la primera presentación, ahora estamos entonces para la segunda obra que vamos a sacar de los maestros, que sería 2 tomos, 2 volúmenes más, que se sumaría entonces, ya serían 3, en donde podemos evidenciar con las voces de los mismos maestros cuáles son las realidades educativas. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esto? Que al momento de que la administración pública piense en hacer inversiones en los territorios, sean inversiones ajustadas, reales y que obedezcan a las problemáticas planteadas por los mismos actores. Empezamos sin duda pensándonos en el quehacer docente, pensándonos en las prácticas que están atravesadas por la experiencia, por la emotividad, por esas historias de vida que son tan importantes en la vida del docente, a convertirnos ahora en maestros de pronto un tanto más investigadores, maestros con la posibilidad de pensarnos esas experiencias en el rigor de la academia, en el rigor de la investigación. El Centro de Pensamiento Pedagógico ha permitido eso, ha permitido que nos podamos visualizar
de forma escrita, que hagamos catarsis, que ahí afloremos nuestras tensiones, nuestros pensamientos, nuestros temores frente a la tarea educativa, también nuestros retos, y esto ayuda de alguna manera a reconocernos, también a tipificar la imagen del maestro antioqueño, la imagen del maestro de la región del occidente antioqueño. Con el centro de pensamiento pues ya nos volvimos un poco más críticos, ¿cierto? Entonces eso que antes quizás a veces se podría ver de una manera normal, pues ya me inquieta muchísimo más, ¿cierto? Y también me hizo caer en la cuenta de que, por ejemplo, hay situaciones que uno pensaba que son acciones normales de nuestra tarea, de nuestro quehacer, pero que uno dice, venga, un momentico, esto que yo hice realmente tiene un valor demasiado importante, no solamente para los estudiantes, sino para mí. Y frente a lo experiencial, creo que el Centro de Pensamiento, sobre todo del Oriente, ha aprovechado esas discusiones para tocar mucho lo humano del maestro, sus percepciones, emociones, vivencias. Mi institución no es la única que pasa por ciertos procesos, sino que todos tenemos esas, como las mismas características, que somos muy similares, por ejemplo, en la relación entre docentes, en la forma en que se vinculan los padres de familia al proceso, en las formas como nos vinculamos entre nosotros mismos a la comunidad, nos está dando como una identidad de región. Lo que más caracteriza a la cultura a la cultura escolar en Urabá, yo creo que es esa parte de la diferencia, del aceptarnos como somos. Hay un multiculturalismo aquí que nos identifica y me parece a mí que eso es una riqueza tremenda para uno trabajar en la educación. Es importante también mirar y entender que las culturas que nosotros manejamos no solamente están en el aspecto religioso popular que maneja nuestra institución o nuestro municipio, sino que además tenemos unos contextos que tenemos que aprender a manejar, como ellos lo social, lo institucional, que son características importantes para replantear, como decía anteriormente, nuestra praxis educativa, dando siempre en buscar nuevas estrategias para mejorar la calidad educativa y sobre todo la humanización de la educación. En ese sentido, entonces, hacer una caracterización de la cultura escolar, es necesario tener esa visión holística a partir de que hay unos componentes que hay que sumarlos, que hay que integrarlos y que cada uno de ellos, desde su papel que desempeña en ese escenario, va a aportar elementos para la construcción de esa cultura escolar. Me parece muy interesante que las universidades se acerquen a la escuela, que universidades y escuelas puedan apuntarle a un mismo objetivo, y también me parecería muy interesante que este tipo de encuentros, de vínculos, de generación de comunidades de aprendizaje, de estrategias de investigación no queden como algo que sucedió en un periodo nada más. Al apostarle a un docente investigador, creo que vamos a poder construir nuevos conocimientos, mejorarlos y sobre todo adaptarlos al contexto, porque sabemos que pensar la educación no nos aleja del contexto, de los sueños de nuestros estudiantes, de los sueños de familia, de los sueños de territorio, y tiene que todos esos elementos que estar vinculados. Los que estamos allí en el territorio y diariamente estamos en la labor de la formación y la educación, visualizamos lo que de pronto otros analizan desde el exterior, ¿cierto? Eso me parece que es un punto de partida importante y eso permite que uno también, o lo digo personalmente, como maestro se sienta reconocido, sienta que tiene un gran valor lo que está haciendo y que esto que haces diariamente conlleva a que otros se piensen en la escuela, se piensen en las instituciones y se piensen en mejorar pues, los modelos educativos y la práctica profesional docente. Antioquia piensa en grande. Uno.
Muy buenos días nuevamente. En nombre de la Gobernación de Antioquia y del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia, los saludamos muy cordialmente. Vamos a conversar en esta ocasión con el señor subsecretario de Planeación Educativa de la Gobernación de Antioquia, el doctor Gustavo Albeiro Jaramillo Franco, quien es doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad de Rosario, Argentina. Vamos a hablar con el profesor Freddy Alonso Villa Vanegas, director del Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez del municipio de Tarso, en el suroeste antioqueño. Vamos a hablar con el profesor Freddy porque él es un directivo sindical importante en Antioquia y muy comprometido con el desarrollo académico de los docentes en Antioquia. Él es secretario general de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia, USDIDEA, es doctorando de Estudios Humanísticos y Educación de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España. Además, participa en el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia por la subregión suroeste. Asimismo, tendremos como invitado al profesor Jorge Hernán Betancur Cadavid, doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación en la Corporación Universitaria Americana, donde lidera además el grupo de investigación Transformación Social y Educativa TES. Es docente e investigador del doctorado y la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad San Buenaventura de España y es de Medellín y es coinvestigador del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia. Finalmente estaremos también con el doctor Edgar Ocampo Ruiz. Él es jefe de extensión y educación a distancia de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Es candidato a doctor de la Universidad de Antioquia en filosofía e integrante del grupo FORMAF, Formación y Antropología Pedagógica e Histórica. Con ello vamos a conversar sobre los retos que tenemos como Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia para los próximos años. Doctor Gustavo, señor subsecretario de Planeación Educativa, cuéntenos qué es eso del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia. Bueno, buenos días para todos y todas. El Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia es un punto de encuentros. Sí. Ahí. Sí. Ahí. Ahí. Es que me dieron el malo a mí. Bueno, buenos días de nuevo para todos y para todas. Pues mucha alegría de verlos a todos acá pensándonos la ruralidad. El Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia es un punto de encuentros. En principio, de una manera macro, lo tomamos como un punto de encuentro entre comillas, dos conocimientos. Por un lado, unos conceptos, unas estructuras conceptuales que se manejan en las universidades, en las facultades de educación, en los grupos de investigación y por el otro lado unos conocimientos reales de las cotidianidades escolares que lo tienen todos ustedes. Nosotros sentimos que pareciera ser que por un lado va la academia, las universidades con sus investigaciones, sus publicaciones, sus EVELAB y el crecimiento de sus investigadores. Por otro lado va el Ministerio de Educación Nacional y nosotros mismos como Secretaría de Educación dando directrices casi que en muchos casos en contravía de la realidad de ustedes. Y por otro lado están ustedes verdaderamente sorteando las dificultades que día a día se les presentan. Es entonces lo que motiva a que nos sentáramos, venga universidades, venga facultades de educación, venga conversemos, qué es lo que se viene haciendo, qué están haciendo ustedes en sus facultades de educación, porque nosotros sentimos que eso como que no conversa. La acogida fue muy positiva, 13 universidades automáticamente nos dijeron queremos hacerlo.
fue necesario hacer una claridad en principio, porque se cree y la dinámica siempre ha sido que la universidad va a los territorios es a capacitar y a formar, y en este caso lo que les dijimos a la universidad es, bueno, pero no van a ir ni a capacitar ni a formar, van a ir a escuchar, vamos a ir a escuchar a los maestros. El punto de partida del diálogo es la escucha. Entonces, por eso lo de las narrativas, y en esa medida entonces desde el año 2016 que se estuvo conversando y planteando el proyecto, lo fuimos aterrizando ya en el 2017, que llegamos universidad por universidad, igualmente y comenzamos a hacer todo un barrido por el departamento con los maestros pues inquietos, que sentíamos que el proyecto lo veían, que era necesario para podernos pensar con mayor pertinencia nuestras problemáticas, y eso es lo que tenemos ya hoy. 3 publicaciones, 3 tomos de estos maestros que aceptaron pues el desafío de dialogar, un tomo de las universidades, porque la idea no es entrar pues en un empirismo permanente y en una circularidad que no lleguemos a ninguna parte, sino que la idea es, venga, pues por un lado escuchemos a los maestros, y eso sí, universidades, claro, como la idea es escucharnos, ahora venga, los escuchamos a ustedes. Por eso hay un tomo adicional entonces con las 3 universidades de su experiencia en los territorios, y hay uno de los tomos de uno de los teóricos que participó del Centro de Pensamiento. Entonces, Carlos, el Centro de Pensamiento es eso, un punto de encuentros. Inicia entre maestros de las escuelas y del departamento, se fue extendiendo. Del año 2017 tuvimos a Cristóbal de Alemania, este año tuvimos a Antonio Faundes, el compañero, el que escribió con Paulo Freire la pedagogía de la pregunta, lo tuvimos hace 15 a 20 días, tuvimos a Boaventura de Sousa, etc. Entonces, ese es un punto de encuentros desde la realidad escolar, pasando por las políticas administrativas, atravesando la academia y estructurándonos como red a nivel internacional. ¿Es eso, Carlos? Muchas gracias, señor subsecretario. Hace menos de un mes, aquí en el departamento de Antioquia igualmente se ha acabado de llevar a cabo el Simposio Internacional de Formación y Profesionalidad Docente, que sirvió como preámbulo al Foro Departamental del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia. Profesor Ocampo, jefe de extensión de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, ¿cómo ha sido ese proceso de articulación, gobernación, universidades, organismos internacionales? ¿Usted qué nos puede contar? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Muy buenos días a todos y todas. Muy emocionado de estar en este espacio que lo ayuda a uno a soñar y a continuar en este trabajo. He visto por ahí, ha sido muy emocionante para mí, permítanme en la cuña, ver a mis estudiantes de apartado. Recuerdo esas primeras clases en la institución educativa Policarpa, y es emocionante verdaderamente encontrarlos ya acá como maestras y maestros en ejercicio. Carlos, no, ha sido una relación muy importante, pero incluso no quiero desilusionar. Ha sido una articulación muy importante, muy potente, pero con una razón muy básica. Ha sido potente porque en la cabeza, desde la Gobernación de Antioquia, hemos tenido maestros, en el caso del subsecretario, del secretario Néstor, que han sido sensibles al tema. Entonces, ha sido una articulación interesante en el territorio, donde hemos podido llevar a cabo una serie de acciones que han permitido ver a Antioquia como un espacio común, que yo creo que era un tema que hemos superado, que hemos ido trabajando en ello, y es 13 universidades con un objetivo común, la formación de maestras y maestros en el territorio, y sobre todo ese gran insumo que significan sus historias de vida y sobre todo ese talento que hay en nuestras regiones. Yo creo que hay un punto que partió y que permitió la articulación, y es que desde la gobernación, cuando nos convocan como universidades a pensar en el proyecto, de entrada se renunció a esa lectura de vamos a mirar afuera, pensemos Finlandia, pensemos Noruega, y fue muy, muy acertado eso. No vamos a mirar hacia afuera porque la capacidad instalada está adentro, vamos a hacer un ejercicio fuerte, potente, dejar de mirar estos sistemas educativos que funcionan muy bien con 2, 3 y 5 millones de habitantes, y miremos nuestras complejidades, nuestras ruralidades y sobre todo ese potencial que tenemos. Yo creo que
la articulación desde allí fue muy potente, Carlos, porque se permitió que las universidades nos pudiésemos mirar en un objetivo común, que es la calidad de la educación en Antioquia. Muchas gracias, profesor Edgar. Profesor Freddy, rector, ¿usted cómo llega al Centro de Pensamiento Pedagógico? ¿De qué manera apareció usted involucrado en este proyecto departamental? ¿Y eso le ha servido a usted como directivo docente y además como directivo sindical para pensar en procesos de transformación? Bueno, muy buenos días, colegas. Gracias, esa pregunta es espectacular. Esa pregunta me lleva a una conversación que tuvimos Gustavo y yo en el municipio de Tarso antes de empezar el Centro de Pensamiento Pedagógico. Estábamos hablando de una de las grandes debilidades que tenemos como maestros ante la reivindicación de derechos desde lo sindical, y es que el discurso de lo pedagógico para enfrentar las decisiones administrativas de gobierno es casi que ausente. ¿Cómo hacemos entonces para fortalecer en nuestro gremio y posicionar el discurso de lo pedagógico para poner al servicio de lo pedagógico lo administrativo? Encontrémonos a conversar, encontrémonos a cruzar las historias de cada una de nuestras cotidianidades para construir desde ahí pensamiento sobre nuestro ejercicio, es decir, pensamiento pedagógico. Cuando yo hablaba con Gustavo, Gustavo me decía, es que precisamente tengo esta idea, juntemos los maestros a cruzar palabras, a cruzar narrativas y a llevarlos a la escritura para que avancemos en ese ejercicio de la investigación desde nuestras realidades cotidianas. Nosotros en Tarso solicitamos formar parte, entramos a formar parte de esa primera convocatoria, y a mí me ha fortalecido muchísimo en el encuentro de historias con los otros colegas. Por ejemplo, cuando nos encontramos y cruzamos historias con los colegas del municipio de Urrao, encontramos unas historias supremamente diferentes y distantes a las cotidianas de Tarso, pero también encontramos muchas coincidencias. Una de ellas, empezamos a hacer un ejercicio de drenar el miedo, fruto de las memorias que ha dejado las diferentes violencias. Empezamos a generar aprendizaje entre pares y a encontrar respaldo solidario y amoroso entre los colegas para poder repensar nuestro ejercicio pedagógico, para enfrentar el miedo e incluso para aprender a reconocer en los discursos, muchos discursos de gobierno, para aprender a reconocer las simulaciones de lo político, porque encontramos que historias de violencias de hace 20, 30 años, hoy aún persisten, pero de otra manera. Historias de exclusión, de marginalización, de abandono de las escuelas, pero también mucho miedo a conversar. Eso nos ha traído muchas posibilidades de transformación y sobre todo motivar a muchos maestros a que sí es posible ser investigadores, como le decía una de las compañeras, Sandra, en el video. Podemos ser investigadores porque la academia no alcanza a dar cuenta de las diversidades que hay en los territorios si los maestros no nos volvemos investigadores, incluso para defender la educación rural de la misma academia, con unos discursos pseudo progresistas que están generando homogenización, y el trabajo que estamos haciendo allá de una manera muy refinada se está deteriorando. Entonces, cuando convertimos nuestra palabra, nuestros cruces de letras en investigación, nosotros somos capaces de realmente llegar a lo que nos invitaba Freire y lo que nos invitaba nuestro maestro Estanislao Zuleta, a identificar que la educación es un asunto político en la medida en que construye lo público. Colegas,
y por eso apenas termine este panel, salgo a la marcha, porque hoy es un día histórico. 21 de noviembre es un día histórico, además de que nos estamos encontrando. Nos estamos encontrando colegas de muchos territorios de Antioquia que jamás tenían la posibilidad de venir, hoy están aquí y ellos saben de todas las violencias, han visto estudiantes morir, han visto estudiantes coger el único camino de las armas porque la educación no ha sido capaz de ofertar otro camino. Entonces, hoy, colegas, estoy aquí, como decía Carlos, soy miembro de una junta de un sindicato y eso que ustedes acabaron de hacer era lo que nos pedían. No un minuto de silencio, sino un minuto y todos los minutos de aplausos y de cantos, porque hoy estamos reivindicando también estos espacios de la democracia y no sería de más decir la importancia de Claxo y lo que Claxo ha hecho en América Latina al respecto. Muchas gracias, señor rector. Esto que estamos haciendo en este momento es un ejercicio político de alto nivel. Muchas gracias por su presencia, señor rector. Profesor Jorge Hernán Betancourt, doctor en educación, con amplia experiencia en formación de docentes. ¿Cómo es eso de trabajar activamente con los docentes en las subregiones sin llegar como capacitador, sino como coinvestigador? ¿Cómo es esa situación? Antes de darte respuesta, primero saludando a mis compañeros, damas y caballeros, buenos días. Gracias por este espacio, gracias por estar aquí y permitirnos conversar. Antes de darte respuesta, reitero, es que la clase hoy es distinta, es en las calles y es sobre la dignidad humana y de un pueblo como el colombiano. Y en medio de esa clase, en medio de clases de ese tipo, te voy a dar respuesta. El doctor Gustavo ahorita decía una cosa, claro, la academia siempre hemos visto desde discursos traídos, importados, que lo pedagógico tiene que ver con esto, aquello, lo otro. Claro, hemos hecho lecturas de lo pedagógico porque nos acostumbramos a eso, a importar teorías. Y el Centro de Pensamiento Pedagógico siempre pensó que la construcción del saber pedagógico, sabiendo que aquello existe, lo teórico, y todos nosotros pasamos por ahí, fuimos formados por ese tipo de teorías, ese saber fundante hoy tiene una base, y es abajo donde está la base, donde están los maestros, es decir, construir saber pedagógico desde el ejercicio cotidiano de los maestros. Entonces la academia desde hace un rato ya venía pensándose que es muy importante tener estos antecedentes que ya he mencionado y que todos conocemos, pero que es de vital importancia recoger lo que en el Centro del Pensamiento Pedagógico se ha convertido en una consigna: escuchar, resaltar y poner de manifiesto las voces de los maestros. En esa medida, los investigadores no vamos desde las universidades a los territorios a hacer investigación y mirar a ver qué hay o qué no hay para ver si lo legitimamos o no lo legitimamos en eventos académicos, en producciones académicas, sino que lo que hacemos es que respetamos y reivindicamos esas voces como el lugar donde está el saber pedagógico propio del departamento de Antioquia. Por eso se trabaja de esa manera, porque consiste precisamente en que nosotros participamos con los maestros en la construcción de ese saber, en escucharnos en lo que hacemos y en lo que sentimos, en lo que realmente ustedes saben, que hacía rato estábamos, digamos que en mora de empezar a escucharlo. Muchas gracias, profesor Jorge Hernán Betancourt. Señor subsecretario, el Centro de Pensamiento Pedagógico viene posicionándose fuertemente en Antioquia y en Colombia. Invitados de la talla de Christoph Wolff, Boaventura de Sousa, Antonio Faundes, producción académica, aumento de maestros con los cuales se trabaja. ¿Qué le espera todavía o qué sigue con el Centro de Pensamiento Pedagógico? Bueno, como primera tarea es continuar. Yo creo que hemos logrado consolidar mucho la red de las 13 universidades.
Como lo decía Freddy ahora, Claxo desde un principio nos apoyó. La primera salida que tuvimos con el Centro de Pensamiento fue en Tarso, con Pablo Narvaja Bergoglio, ¿recuerdas, Freddy? Apoyados por CEDAL y por Claxo. Lo que nosotros consideramos es que, por un lado, las tres universidades deben asumir el protagonismo de ayudarnos a jalar para que esto no termine. Segundo, las conexiones con Claxo, estamos dialogando igualmente con algunas redes en Ginebra, en Alemania, en Portugal, porque consideramos que de esa forma, anclándolo a otros espacios, generando otra cantidad de encuentros, el centro no va a terminar. Esta semana tuvimos el empalme con la nueva administración y yo creo que de las cosas, pues yo que lo puedo afirmar pues como con contundencia, lo que más les llamó la atención fue el trabajo hecho en el Centro de Pensamiento Pedagógico. Entonces, por ese lado ya también venimos haciéndolo nosotros. El asunto de la educación no puede ser de gobiernos, tiene que trascender los gobiernos, pensar la educación seriamente, hay que pensarla a largo plazo. Uno en 4 años que se terminan siendo 2, y lo digo que terminan siendo 2 porque en el primer año supuestamente es de aprendizajes, y el último año, que es casi que todo el mundo le dice que no haga nada porque ya va a salir. Entonces las prácticas se legitiman casi que para 2 años. ¿No? ¿Y qué van a hablar ya ustedes más? ¿Qué van a hablar de pensarse en el 2030, de Plan 2030? ¿Para qué? Ya ustedes van de salida. Y pareciera ser que esas son las prácticas que vamos legitimando. En educación no puede ser así, en nada y mucho menos en educación. Las apuestas educativas tienen que ser 10, 20, 30 años y ahí para adelante. Entonces yo creo que la nueva administración lo ha recibido muy bien, tarea nuestra, tarea de ustedes, que las universidades continúen articuladas. Tarea de Freddy y todos sus colegas es que sigamos pensándonos libremente. Yo creo que en ningún momento se colocó restricción de ningún tipo, nada. Escriban lo que quieran escribir, no estamos hablando de experiencias exitosas, de que usted fue el mejor, no, nada de eso. Escriba lo que usted quiera escribir. Ahí podemos escribir en contra de usted, en contra de lo que sea, es que si no, no vamos a pensar. Es libertad total. Entonces, es continuar eso, el reto que tienen ustedes desde las escuelas. Temáticas, si se pudiera llamar así, yo creo que ya hay que dar este paso de escucharnos a partir de las narrativas, de generar la cultura de escribir. Nosotros somos una cultura muy oral y en la medida de la oralidad entonces también se nos va perdiendo lo que va pasando, las experiencias se van perdiendo, que precisamente es el ejercicio que hicimos con esto, con Plan 2030, venga, escribamos, dejémoslo, porque es que lo que uno habla pues se pierde fácilmente. Bueno, hoy nos ayudamos mucho con todos estos medios, pero la idea sí es que lo que no escriba, lo que no hagas el ejercicio de escribir, pues eso va a perecer como todo, pero va a durar mucho menos. Entonces por un lado la cultura de la escritura, que ya debe trascender. Yo creo que los maestros que fueron valientes, que escribieron estos 3 tomos, porque fueron colegas de ustedes y muchos están acá, ya debemos dar el paso a enseñarles a ustedes, universidades, cómo es que se debe trabajar desde el aula. Porque yo insisto, una cosa es hablando en la universidad de Pestalozzi, Herbar, Nator o los contemporáneos que tengamos, y otra cosa es los maestros que vienen acá a escucharnos, pero cuando llegan allá al aula ya ellos saben qué es lo que les funciona, ya ellos saben qué es lo que tienen que hacer, ya saben qué tienen que hacer con Pedro, con Juan, con cómo articular todo eso, lo saben son ellos. ¿Qué queremos? Que comiencen a escribir, ya no, bueno, la narrativa fue 2017-2018, este año dimos el paso a ensayos, es una tarea que queremos dejar, es publicar los ensayos que escribieron los maestros. Continuaríamos entonces con la transformación curricular. Yo creo que la transformación del currículo debe partir de cada una de sus escuelas, es que ustedes son los que tienen la realidad en sus escuelas. Es escribir apoyado por las facultades de educación, por los científicos, entre comillas, pues tiene que darse. Entonces, son retos, desafíos que tenemos. Hay invitaciones, como les planteaba ahora, por el lado de Portugal, se me escapaba Ginebra, de Francia, de París 13. Entonces venga, vamos a comenzar a sumar y a dialogar, porque no se trata
de que no dialoguemos. Cuando Edgar lo planteaba ahora muy bien, estamos acostumbrados a importar cosas de allá cuando sucede que las realidades acá son totalmente distintas. La cantidad de población es distinta, el pago de los maestros es distinto, las condiciones que estamos nosotros acá como maestros, pues yo creo que pues mejor dicho, ni tiene palabras para describirla por las condiciones en las que nos encontramos. Entonces no podemos compararnos, pero sí podemos dialogar. Yo creo que podemos dialogar porque a partir de las realidades de los territorios, ¿por qué no ir a conversar qué es lo que estamos haciendo acá? Porque es que para ellos es muy fácil allá, desde la lógica, con 2, 3 millones de habitantes, decir que hay que hacer en todo el mundo, pero es porque no conocen las realidades nuestras. Entonces, si nosotros tenemos unas realidades aquí tan claras, en estos diálogos tangibles con los maestros, pues yo creo que la idea es que comencemos a hacer avanzadas, de salir hacia allá, dialoguemos, busquemos alternativas a nuestras problemáticas, pero partiendo de relatar muy bien cuáles son las problemáticas nuestras. Porque es que cualquiera terminaría diciendo que ustedes como maestros solo trabajan hasta las 9 de la mañana y que ahí para no tienen nada que hacer. Y yo creo que eso hay que mostrarlo, un momentico. Aquí hay cosas que los maestros hacen día a día en el aula, decisiones que tienen que tomar a cada momento, y eso es lo que hay que contar, ¿sí? Son los desafíos que tenemos. Muchas gracias, señor subsecretario. El Centro de Pensamiento Pedagógico funciona con 13 universidades actualmente. Sin embargo, ya hay conversaciones previas con otras universidades interesadas en formar parte del centro. Señor jefe de extensión de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, profesor Edgar Ocampo, ¿cómo poner de acuerdo 13 universidades públicas, privadas, pequeñas, grandes, antiguas, nuevas, para trabajar de esa forma tan sinérgica? Carlos, a ver, ha sido una experiencia muy importante. Yo creo que uno de los grandes logros de todas las estrategias de gubernamentalidad ha sido la atomización, porque ha sido una atomización en la cual nos han llevado a mirar a nuestro hermano, a nuestro compañero, como alguien diferente, como un enemigo. Y yo siento que la gran clave de este trabajo conjunto ha sido algo que en ocasiones, cuando lo nombré con cierto temor por de pronto el concepto económico, pero que cada vez le hemos dado más sentido, y es ese trabajo de economía de escala, ese trabajo solidario. Gustavo menciona, él a veces evade un poco el tema, sé que es uno de los temas que lo apasionan, de esa pedagogía solidaria, de poder hablar de una pedagogía solidaria, ¿cierto? De esa estructura de la solidaridad también en lo educativo. Y yo creo que en las universidades lo hemos podido plantear. Entonces, la forma de articular ha sido, como lo mencionaba en mi primera intervención, un ejercicio común, un objetivo común, que es Antioquia, que es la calidad de la educación en Antioquia, que es la calidad de la educación en Colombia. Y esto ha ido calando de una forma muy interesante. Recuerdo mucho una reunión que teníamos al respecto de un evento de ciudad, y donde surge la pregunta, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con los diplomas que hace la Universidad de Antioquia? Y si los hace AFID, ¿quiénes pueden participar? Y se levantó una persona muy sabia, el maestro Gabriel, de AFID precisamente, y dijo que se puedan matricular de cualquier universidad, porque él decía algo muy importante y que me marcó ese día. Si formamos bien un maestro indistintamente de la universidad, es un maestro para Colombia, entonces no importa. Entonces ahí tenemos que avanzar precisamente en eso, en acceso abierto, en posibilidades, en movilidad, porque cada una de estas 13 universidades y todas las universidades que estoy convencido que se van a sumar al proyecto Centro de Pensamiento Pedagógico, tenemos un objetivo común, y es la calidad de educación en Colombia. Yo creo que cuando logremos tener ese foco, el tema entre universidades, de pronto esos celos normales que se dan, esas barreras entre lo público y lo privado van a desaparecer. Si AFID forma un buen maestro, es un buen maestro para Colombia. Si la Universidad de Antioquia forma con calidad un maestro, es un buen maestro para Colombia. Y eso es lo que tenemos que trabajar fuertemente en el Centro de Pensamiento Pedagógico. Que esas 13 universidades no sean 13, que sean 14, que sean 15,
pero que también sean las corporaciones, que sea Rodrigo, que sea CEDAL, que sea Cleva, que sea todo un grupo humano que está trabajando por ese proyecto común que es la calidad de la educación en Colombia en las condiciones y en las características que tenemos. Yo creo que eso nos ha permitido articularnos y es lo que nos va a potenciar poder seguir. Muchas gracias, profesor Ocampo. Rector Freddy, una de las quejas reiteradas en nuestro país es que los maestros no escribimos, no sistematizamos, no investigamos. Aquí en esta mesa tenemos 5 libros recién producidos, 2 de ellos llevan como título Relatos de experiencias maestras, tomo 1, tomo 2. Están absolutamente escritos por maestros. ¿Cómo fue ese proceso, rector? Son reales, en papel, y hay producción también digital para poner a circular. ¿Cómo fue ese proceso, usted que participó como escritor, de llegar a esta producción de los relatos de experiencias maestras? ¿Cómo llegaron finalmente, después de que se dice no escribimos, a tener esta producción? Bueno, llegamos con mucho miedo porque somos resultado de una escuela que nos educó a punta de miedo. Era lógico. Entonces hicimos el ejercicio primero de contarnos y narrarnos los miedos para poder desnaturalizar la violencia, para poder desarraigarla y atrevernos. Nos contamos historias, nos narramos las historias. Escribimos y nos leímos y aprendimos o empezamos a aprender algo muy importante. Aprender a escuchar al otro cuando narra su historia, ponerme en los zapatos del otro para enfrentar el miedo que a mí me da contar la mía, para enfrentar el miedo que a mí me da que me lean, porque paradójico es esto. Estamos, se supone, enseñando a leer y a escribir desde el primer grado de escuela, pero no sabemos para qué leer y escribir. Y eso es fruto de esa educación que ahora Luz Ángela nos contaba que heredamos. Una educación que nos hace escritores y lectores funcionales y que no nos posibilita generar escritura creativa y escritura crítica porque desconfiamos de nosotros y creemos que los que escriben son otros. Entonces lo que hicimos fue juntos, como decía Edgar ahorita, trabajamos ese asunto de la solidaridad para motivarnos y aprender entre pares a escribir. Hoy, en estos 3 días, yo no sé, Gustavo, si lo has visto así, pero aquí hay un gran centro de pensamiento pedagógico. En este cruce, viendo las diferentes mesas, el trabajo de ayer fue una cosa extraordinaria. Viendo las diferentes mesas, el cruce de narrativas, de historias, de asombros, eso es un ejercicio de aprender entre pares, como nos lo han narrado aquí, que hace la escuela nueva. La escuela nueva genera una inversión de la pirámide de poder para que el centro del proceso de aprendizaje no sea la figura del maestro, sino como dice la Ley General de Educación en su artículo 91. Si cogemos ese artículo, les cuento que empezamos realmente a transformar la educación en Colombia. Dice que el centro del proceso educativo es el estudiante. Eso hicimos ahí. Invertimos. Jorge es uno de los investigadores, coinvestigadores que lidera, junto con las otras universidades, lo que han motivado es a eso, a llevarnos a que los maestros somos nosotros, entre pares, como hacemos en Escuela Nueva, como hacemos en la educación rural. Cuando se hace bien, son los estudiantes, los grandes maestros, los que se enseñan los unos a los otros, y a nosotros nos corresponde generar motivación, acompañamiento, fortaleza, confianza. Así lo hicimos, Carlos, los unos a los otros. Muchas gracias, señor rector. Los profesores en las subregiones y los directivos escribieron, produjeron narrativas,
pero esas narrativas no se quedaron ahí. Los coinvestigadores de las universidades, de las 13 universidades, tomaron esa información que habían construido con los docentes y produjeron varios artículos científicos que fueron publicados en el texto denominado Culturas Profesionales Docentes en Antioquia. Esta colección, señor subsecretario, va a llegar a todas las instituciones educativas de Antioquia. En ese texto, profesor Jorge, usted escribe con los profesores Milton, Daniel Castellano, con Albameri Blandón, Mariana Gómez, escribe un artículo científico denominado Entre rutinas e idealizaciones, dimensiones de la profesionalidad pedagógica en la subregión norte de Antioquia. ¿Usted por qué no nos cuenta algunos hallazgos de los análisis que realizaron? Esa pregunta que estás haciendo es un asunto que hace mucho rato a los investigadores nos tiene, perdonen la expresión, pero es la única que encuentro, estallados. Ahorita les decía, claro, en el proceso de formación siempre hemos recibido desde afuera una serie de datos, ¿cierto? A la hora de empezar el proyecto, esta segunda fase correspondiente al levantamiento de las narrativas de los profes durante 2018, tuvimos básicamente dos grupos de categorías. Una fue cultura escolar, donde habían unas dimensiones de la cultura escolar que nos permitían entrar a la vida cotidiana de la escuela, y donde íbamos a encontrar un segundo grupo de categorías que hacían referencia a la profesionalidad pedagógica. Entonces, en esas categorías uno veía, puede ser un profesional de la enseñanza con estas características, con estas, con otras. Unos se unen porque les gusta unirse, otros se unen porque el sistema les pide o la realidad les pide que se unan. ¿Por qué les decía que nos estallaba? En el momento en que tomábamos las narrativas de los maestros para hacer el análisis, nos encontrábamos con lo siguiente, y es, aquellas definiciones de categorías de cultura escolar se acercaron de alguna manera a la realidad de la escuela antioqueña. Y las categorías con respecto a la profesionalidad de los maestros se acercó en alguna medida. Entonces empezamos con un ejercicio, primero una metódica propuesta para el análisis de esas categorías y poder nosotros escribir algo al respecto de lo que encontrábamos. Luego empezamos a usar software, tampoco encontrábamos salida, y luego empezamos con otras posibilidades también en sistemas de información y no encontrábamos salidas. Para concluir cosas como esta, habrá que invitar a esos teóricos, y lo he dicho ya en varios espacios del Centro de Pensamiento Pedagógico, habrá que traer a esos teóricos para decirle que eso que ellos denominan, por lo menos en sus contextos, sobre lo que es una realidad de la profesionalidad en un maestro en Antioquia, puede tener el mismo tema, puede tener la misma definición, pero conceptualmente es diferente. Entonces pareciera que la vida cotidiana del maestro rural en el departamento de Antioquia tiene unas condiciones que nos han exigido a nosotros, los investigadores, tener que reconceptualizar aquello que grandes teóricos del mundo han dicho sobre lo que es un profesional de la pedagogía. Eso ha sucedido, por ejemplo, en ese capítulo. Hay otro en el que decimos directamente con suroeste, mire, aquello que se llama, aquello que se llama de alguna manera tener que trabajar aislado, tener que trabajar de manera solipsista, para los maestros en otro lugar del mundo. Sucede que en Antioquia es así por las condiciones topográficas, por las condiciones y las realidades que viven los maestros. Entonces, la definición dada por un teórico en Antioquia, lo que les decía en principio de mi respuesta, se revienta. Esto hay que reconceptualizarlo, porque son realidades propias del maestro, porque son condiciones de posibilidad sujetas a cada uno de los territorios, a cada una de las escuelas. Y eso es un asunto que, si bien en principio generó una dificultad para nosotros como académicos, de alguna manera fue lo que puso en evidencia la grandeza del ejercicio que hace el Centro de Pensamiento Pedagógico. Ahí está exactamente el asunto fundamental que desde hace rato venimos diciendo. Claro, es la voz del maestro la que nos muestra la realidad de la educación antioqueña, la realidad de las ruralidades, la realidad de la vida cotidiana de los maestros. Ahora será
Definitivamente tenemos que hacerle llegar esta caja no solo a las instituciones, sino a otros lugares del mundo donde se ha conceptualizado al respecto de lo que es un profesional de la educación, para que ahora nos lean en otros lugares del mundo cómo es el asunto nuestro. Esta colección académica, le reiteramos, tiene 2 tomos, tomo 1 y tomo 2 de relatos de experiencias maestras, escrito por todos los maestros de las subregiones. Tenemos la segunda edición de Voces por la Paz, Voces de Maestros por la Paz, que escribieron los maestros de la primera fase. Llevamos 3 años en el Centro de Pensamiento, la primera etapa, 2017. Esta es la segunda edición de este texto, Voces de Maestros por la Paz. Tenemos un cuarto texto, que es el que escribieron las universidades, los grupos de investigación, los 13 grupos de investigación de las universidades, y tenemos el texto producido por el profesor Andrés Claudio Runge Peña, Culturas Escolares, Culturas Docentes y Profesionalidad Pedagógica. Este texto es el sustento epistemológico, teórico, conceptual, argumentativo de lo que estamos pensando en el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia. No hemos tomado, como lo han venido planteando los panelistas, no hemos tomado autores foráneos, no hemos tomado ideologías para imponer, no hemos copiado modelos que queremos implantar. Simplemente uno de nuestros grupos de investigación de la universidad, el director de ese grupo, del grupo FORMAF, Andrés Claudio Runge, ha venido construyendo con las discusiones con las universidades, con los docentes en las subregiones, una serie de planteamientos que nos permiten pensar en procesos de transformación de nuestro propio sistema educativo. Es un ejercicio bien interesante que ustedes pueden tener, lo van a tener prontamente en cada una de sus instituciones. Señor subsecretario Gustavo, usted es un amplio conocedor porque le ha tocado estar en todo el proceso de diseño, montaje del plan Antioquia 2030. ¿Cómo entra el Centro de Pensamiento Pedagógico en el programa 2030? Bueno, el abordaje del plan 2030 es el mismo ejercicio. Nosotros lo que hicimos en el texto que acabas de describir de Andrés, que más que plantear que no se tiene en cuenta lo foráneo, porque tampoco podemos caer en eso, no somos una isla desconectada del mundo, o sea, tenemos que interactuar, tenemos que dialogar con otras posiciones también. Hay un autor que se cita, que se llama Helsper. Desde ahí se hace un abordaje de lo que son las culturas escolares, que igualmente pues la van a encontrar. Estos textos los vamos a tener en todas las escuelas, pero además de eso los vamos a subir para que puedan ser descargados vía PDF. La idea es que llegue a toda parte, ¿cierto? Ahí te van a encontrar entonces algo en lo que tiene que ver lo micro, lo meso y lo macro. Lo micro, que es lo que parte, el ejercicio que parte del aula, el trabajo con los maestros, estas relaciones simbólicas que partan desde la escuela. Lo meso, que es lo institucional, y lo macro, que son las políticas territoriales, políticas educativas. ¿Cuál fue nuestra preocupación? Nuestra preocupación no fue solo el caos que hay hoy, porque no estamos diciendo que ya hay un orden, no es solo el caos que hay en la educación hoy desde lo micro y la soledad que vive el maestro y esa necesidad de entablar estos diálogos que, como bien lo planteaba Edgar ahora, pues es de lo que me ha apasionado mucho durante los últimos 20 años, pensar en la cooperación y la solidaridad como bases fundamentales para la transformación de las sociedades. Entonces, es pensarlo desde lo micro, y el otro ejercicio que hicimos fue pensarlo en este desorden macro. Yo creo que hay veces que los maestros prefieren no escucharnos. Unos decimos unas cosas, ve, esas cartillas sí sirven, otros dicen que las cartillas sí sirven, el otro dice que sí sirven, pero no llegan tampoco las cartillas a ninguna parte. Entonces termina uno, el maestro termina viendo una incoherencia total que ratifica mucho más lo que estamos hablando. Yo decido en el aula y bueno, y de pronto si hay un evento en Medellín vamos y escuchamos y de paso pues entonces tenemos un proceso de conocimiento adicional y personal. Entonces fue eso, venga, pensemos a ver cómo vamos a proyectar esto al 2030, cómo conectamos eso que queremos hacer en lo micro a políticas que vayan más allá de un simple gobierno. Por eso se conecta entonces a Plan 2030.
Al hacer el ejercicio de cómo nos estábamos pensando en Antioquia como territorio, pues sucede que ese ejercicio no se viene haciendo. En Antioquia tenemos tres trabajos fuertes, uno en el 1975, otro que fue Planea y el otro que fue una apuesta en el año 2008 de pensar, de planearse en el territorio. De ahí hacia acá no teníamos ningún otro ejercicio de cuáles son esas políticas territoriales de los cuales los maestros y las instituciones podrían orientarse, no mirando cómo les llegan a dar directrices, sino por el contrario. Bueno, yo estoy acá en Urabá y ¿qué está pensando la gobernación? Están haciendo unos túneles, viene un puerto, ¿qué hay en lo macro para yo saber cómo actúo yo? Eso no hay claridad desde lo educativo. Hay apuestas en infraestructura muy claras, hay apuestas en desarrollos industriales quizás. Uno sabe que eso está muy permeado por las multinacionales con todos sus proyectos en el departamento, pero apuestas educativas no. Ahí buscamos entonces un organismo que fuera medianamente neutral y encontramos en la UNESCO. La UNESCO hace parte de la ONU, la ONU además de la UNESCO tiene la OIT, tiene la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO, que es desde donde se piensa lo educativo. Tomamos este organismo, esta organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, revisamos el trabajo que se ha venido haciendo. Esta fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Miramos todos los planes que habían, el último que fue la educación para todos los objetivos del milenio que se plantean del 2000 al 2015, pero que fueron reevaluados en Corea del Sur, en Incheon, y proyectados, convertidos como los objetivos del desarrollo sostenible. Eso, de ahí dijimos, este es un organismo más o menos neutral, hay unas apuestas claras al 2030, venga, marquemos la batuta a partir de acá, hagamos el plan de Antioquia, ese plan de las entidades territoriales, que todas las entidades tienen que tener plan, todos los municipios tienen que tener un plan educativo municipal. ¿Cuál es tu apuesta? Recuerden que los recursos del SGP llegan por un lado al departamento para la nómina que no alcanza, o sea, ¿cómo será que fuera digno el salario? Si siendo tan indigno no alcanza la nómina que nos manda, entonces ¿cómo sería que verdaderamente lo fuera? Entonces ni siquiera eso que debiera llegar pues de una manera tan sencilla lo sucede siempre a esta altura, esas dificultades para mirar cómo se complementa la nómina. Ese llega al departamento, pero a los municipios llega lo que tiene que ver por calidad. Y además se toma una cantidad de decisiones en traslado de maestros. Entonces dijimos, venga, esto tiene que estar organizado también. Esto es lo que se hace con Plan 2030, es una apuesta. En el marco de ODS, se tiene en cuenta el ODS número 4, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 4 es de educación, que tiene 7 metas planteadas al año 2030 y en el cual está incluido, como meta número 7, pensar la educación holística, integrada a los territorios, la sensibilidad frente a la parte ambiental, y es la forma como conecta lo uno con lo otro. Son rutas de trabajo, igual lo vamos a entregar en todo el departamento, el plan que surge de esto, la guía para que estructuren los PEN, la guía para que organicen los municipios, de tal manera que eso que se habla de esto macro, ustedes tengan claridad hacia dónde se va, para todos los sentidos. Porque puede que usted diga, ¿y eso cómo salió? ¿Y eso por qué salió? Venga, reevaluemos eso. Pero es que hoy no hay ni siquiera que reevaluar, porque no hay nada. Entonces lo que queremos nosotros es organizar eso macro para que el trabajo que se viene haciendo con el centro de pensamiento desde lo micro tenga unos nortes mucho más claros desde el punto de vista territorial. Constantemente a los docentes en las reuniones del Centro de Pensamiento Pedagógico precisamente, y aquí en el mismo congreso en el que estamos participando, se les cuenta que sus narrativas pueden ser tenidas en cuenta como parte de reflexiones para impacto en política pública. Y eso es lo que usted nos está comentando, señor subsecretario, nos alegra mucho esa situación. ¿Le podemos dar esta noticia a los docentes de Antioquia, señor subsecretario? Quedó la ordenanza en la cual el Centro de Pensamiento se estipula para el próximo año. Como secretaría la presentamos a la Asamblea, ha estado en discusión, estamos esperando a ver qué sucede frente a eso. Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario. Le voy a pedir a los
panelistas que me digan en 30 segundos, por favor, nos digan en 30 segundos cuál sería el gran reto del CPP. 30 segundos, profesor Freddy. Bueno, para decirlo me voy a poner de pie. El gran reto del Centro de Pensamiento Pedagógico es formar maestros para la construcción de lo público, de la política pública, fortalecer el discurso pedagógico para poner al servicio de la pedagogía lo administrativo, configurarnos nosotros como sujetos políticos, como lo establecía Estanislao Zuleta, como lo manda también decir Freire, pero también como lo dice Simón Rodríguez desde el siglo XIX, que decía que América, se soñaba una América habitada por ciudadanos y no por plebeyos, que nos permita encontrarnos para construir pedagogía desde nuestras historias. Hoy, insisto, hoy 21 de noviembre es un día histórico y estamos haciendo historia en las calles porque el derecho a la educación, el acceso a la educación que tiene Argentina, que tiene Brasil, para llegar a la investigación, a las maestrías y a los doctorados, se ha conseguido es en las calles. Muchas gracias, señor rector. Profesor Jorge, retos para el CPP. El primer reto que tiene el Centro de Pensamiento Pedagógico es no olvidar jamás que lo fundamenta es las voces de los maestros. Su base siempre debe ser el rescate de las voces de los maestros. Y para lo que viene es desde esas voces rescatar también a los chicos, levantar las voces de los estudiantes, levantar las voces de las familias y de las comunidades que encuentran en las instituciones educativas el lugar de reconstrucción del tejido social después de lo que hemos vivido. Muchas gracias, muchachos. Señor subsecretario, un reto del CPP cercano. Del CPP, como todos que somos el CPP, es atrevernos a escribir y no permitamos que silencien nuestras voces. El Centro de Pensamiento Pedagógico es ese espacio, escribir con libertad, atrevámonos a eso. No será más que el desafío de ya nosotros como instituciones, que lo seguiremos haciendo desde un lado, desde otro, y de las universidades, es de ustedes, es atreverse a escribir y no se callen, es lo más importante. Profesor Edgar Ocampo. Bueno, sin lugar a dudas, para mí un gran reto del Centro de Pensamiento Pedagógico está en invertir esa pirámide, o sea, en un relacionamiento más horizontal, como lo mencionaba Jorge, con los teóricos. Y allá hay un reto muy fuerte en enfrentar y afrontar los currículos. El Centro de Pensamiento Pedagógico tiene un reto con ustedes, maestros y maestras, y es enfrentar esos currículos y aterrizarlos al plano real. Entonces, el gran sueño como Centro de Pensamiento Pedagógico es que enseñemos matemáticas, física, lengua, inglés en nuestros territorios a partir de sus experiencias, pero con un relacionamiento diferente con la teoría. O sea, vamos a medir nuestros puentes, vamos a medir nuestras calles, vamos a hablar y a encontrarnos en nuestros territorios, vamos a desarrollar ejercicios de matemáticas, de física, donde nuestros estudiantes se sientan en su territorio. No queremos más autos midiendo puentes ingleses, calles en España, puentes en Francia, no, queremos tenerlos ahí en el malecón, en Urabá, en Turbo, en nuestros ríos, en el mar, en estas obras en las cuales ellos transitan. Queremos que esos ejercicios ellos se puedan ver en esos exámenes cruzando nuestro territorio en bicicletas, en carros de rodillos. Ese es para mí el gran reto, o sea, apropiarnos de ese currículo, leer esos teóricos pero sin miedo y decir que ese mismo ejercicio en el cual un BMW sale en una calle europea, yo lo puedo hacer con un carro de rodillos y ese niño va a aprender más porque va a aprender en contexto y va a aprender a partir de lo que nosotros somos. Es un reto de identidad, un currículo con identidad y construido por ustedes, maestras y maestros de Antioquia. Muchas gracias, profesor Edgar. Terminamos. El Centro de Pensamiento Pedagógico es la gran alianza. Se ha convertido en una excelente excusa para conversar, para conversarnos, pero es también una excusa para conocer, para conocernos.
Es la alianza de las fortalezas de las universidades e instituciones de educación superior participantes, las que con todo su acumulado enriquecen el centro de pensamiento pedagógico, incluso con el aporte de universidades que no tienen facultades de educación, pero que vienen desarrollando procesos con los cuales realizan importantes aportes en las discusiones propias del campo profesional y disciplinar de la pedagogía. Es un equipo de más de 30 docentes, no formadores, no capacitadores, coinvestigadores, facilitadores en equipo con los docentes y directivos en las subregiones, haciendo realidad el trabajo de grupos multisectoriales. El CPP es la conjunción epistemológicamente respetuosa de 13 grupos de investigación ocupados en temas de formación, educación, subjetividades, didácticas, paz, infancia, lectura, escritura y más. Es la estratégica alianza de universidades públicas y privadas, intercambiando fortalezas y dejando de lado egos y prevenciones dañinas, siempre pensando en la potencia de la educación en nuestros docentes en territorio y en nuestro extenso y disímil departamento. El CPP es también el establecimiento de puentes entre maestros de preescolar, primaria, secundaria y de las universidades, puentes que nos ayudan a comunicarnos, a ayudarnos, a conocer y a reflexionar colectivamente sobre el estado de los diferentes niveles educativos y que en consecuencia podamos apuntar para que las relaciones entre todos, pensando en las transiciones y las articulaciones adecuadas, puedan tener más asidero en la realidad diaria. Somos una alianza entre la ruralidad y lo urbano, con todas las diversidades que ellos comportan, lo que nos ha permitido acercarnos a particularidades educativas como las de los centros educativos rurales, instituciones educativas, escuelas normales y de estrategias actuales como la escuela nueva, la posprimaria y la media rural, con docentes que no solo sirven varios grados a la vez, sino que son la presencia viva del Estado colombiano en gran parte del departamento. Encarnamos una alianza interregional, prestos a conocernos a nosotros mismos y a esos otros regionales que tenemos al lado geográfico y quienes también son antioqueños. Somos equipos reflexivos, equipos con demostrada continuidad en el tiempo y con tendencia al crecimiento, de docentes y directivos docentes, de investigadores y directivos universitarios, contagiados por el benéfico virus de pensar pedagógicamente sobre lo educativo y de resistirnos a la rutina. Cuando hablamos del CPP, hablamos ciertamente de una experiencia en el campo de la investigación pedagógica, articulando la administración educativa territorial, gobernación, los protagonistas directos en las instituciones del departamento, los docentes y la academia, universidades, consolidando estrategias de investigación educativas y de producción de saber pedagógico en conjunto, a modo de balance del proceso vivido, más no del desenlace último de este proyecto regional del que hacemos parte. Digamos que la pertinencia del trabajo interinstitucional del CPP está dada por lo colectivo y por el diálogo permanente con los profesores, representantes de cada universidad participante, coinvestigadores, los docentes y directivos docentes de cada una de las subregiones del departamento y el equipo de la Secretaría de Educación de Antioquia. Situación que se constituye en un hito, en tanto de esta manera podemos ir construyendo condiciones para impactar en la política pública. Con el Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia evidenciamos que sí es posible y necesario reconocer a los maestros y maestras desde sus saberes y experiencias, así como fortalecer las investigaciones, en este caso con respecto a la profesionalidad pedagógica y a la cultura escolar, pero también frente a otros tópicos que nos permitan seguir aportando en las reflexiones pedagógicas. Para finalizar, podemos decir que seguimos construyendo, que aportamos a una especie de diagnóstico del estado actual de la educación en todo el departamento, conociendo a través de las preguntas pedagógicas que nos urgen a nuestra Antioquia la grande, la profunda, la selvática, la de la costa caribe, la minera, la de los conflictos y lo más importante, aquella Antioquia, la de las esperanzas. Muchas gracias, este ha sido el panel del Centro de Pensamiento Pedagógico de Antioquia.
Agradecemos a nuestros panelistas invitados del Centro de Pensamiento Pedagógico esta estrategia original y potente iniciativa emplazada acá mismo en Antioquia.